Número 1. La orquesta. Habían sido meses difíciles. Ya nadie quería a un trompetista de la vieja guardia en sus grupos modernos. Ya no era requerido para las fiestas y las pocas monedas que me quedaban las gastaba en transporte, para moverme entre poblados, para ver si en alguno tenía suerte y conseguía que alguien se apiadara de este pobre músico sin suerte. Pero nuevamente, la fortuna sonreía a mis espaldas. Hasta el viento se burlaba de mí, soltando una leve carcajada mientras acariciaba las ramas de los árboles. «No me voy hasta mañana. Si me esperas, te respeto el pasaje», me dijo el chofer. No me negué. ¿Cómo podría? Era la mejor oferta que me hacían en años. Así que resignado me puse a buscar un lugar para ponerme a tocar, a ver si podía conseguir unos billetes para pagar una posada, o al menos que me alcanzara para estar en un bar toda la noche. Caminé varios minutos hasta que encontré el lugar más probable dentro de ese pueblucho. El atrio de un templo, que más que atrio era una plazoleta con una fuente chiquita de cantera. Parecía que dentro había misa. Quizás al salir la buena fe cristiana les haría darme más que una mirada de desaire. Esperé a que dejara de escucharse ruido dentro. No quería interrumpir y molestar a nadie. Una vez que hubo silencio, comencé a tocar la trompeta. En el suelo, el estuche abierto del instrumento invitaba al público que llegara a escuchar a que brindara su apoyo a este músico fracasado. Mi abuelo, quien me enseñó aquella canción, me decía que si era tocada con suficiente amor y talento, era capaz de hacer bailar hasta los pies más cansados. Inclusive los que descansan enterrados en la tierra, decía. Te fallé, abuelo. No pude hacerte bailar una vez más. Terminé de tocar. Ni un alma se pasó por aquellos lares. Vaya decepción. Creía haberlo hecho bien. Entonces escuché una moneda caer en el estuche. Muy buena canción y una aún mejor interpretación, buen señor, dijo la persona que me complacía con su bondad. Me agaché y tomé la moneda. No la reconocí. Parecía que era antigua, de antes de que se acuñaran las que se usan ahora. Aún así agradecí el cumplido. Muchas gracias a usted, caballero. Mientras me levantaba miré al hombre. Era alto, de unos 50 y tantos años de edad, de cabello corto, bien arreglado, compartido en medio. Usaba el bigote fino y recortado con puntas hacia ambos lados. Lo que más me llamó la atención era su elegante traje gris, algo difícil de conseguir entre aquella terracería. ¿Es de su autoría?, preguntó. Lo miré confundido. La canción, aclaró. Algo así. Me la heredaron, contesté. Pues es muy buena. Una lástima que no haya nadie para escucharla, me dijo mirando decepcionado a lo que nos rodeaba. Pregunté dónde estaban todos. Juraba haber escuchado la misa terminar, pero no vi a nadie salir. Por aquí hace mucho que no se pasa a la gente para escuchar música. Verá, anteriormente, cada semana el pueblo entero acudía después de misa a disfrutar un concierto dirigido por algún músico ambulante. Yo mismo tenía una orquesta ambulante. Nos movíamos de pueblo en pueblo viviendo y disfrutando de nuestra música. Teníamos de todo, cada músico un maestro en su instrumento, contó el hombre con nostalgia en el rostro. Si lo hubiera inventado, era un excelente actor, pues aquella añoranza del tiempo pasado solo es posible por aquellos que lo vivieron, o al menos están convencidos de haberlo vivido. Aquel hombre era la única compañía que tenía en varias semanas, así que decidí continuar con la conversación sobre la supuesta orquesta, preguntando cómo fue que acabó en ese sitio. Creo que usted mismo puede darse una idea. La música como la nuestra perdió el sentido con el tiempo. El público dejó de prestar atención, luego de escuchar y finalmente de acudir. Y por un tiempo no perdimos los ánimos. Nos reunimos a tocar solos en la plaza, esperando a que alguien se interesara. Luego mis músicos comprendieron lo que yo no. Jamás volverían. Así que uno a uno se fueron yendo. El último me dejó en este pueblo, y ya sin ánimos de continuar decidí quedarme aquí a vivir de recuerdos, escuchando cada tarde instrumentos fantasma que resuenan solamente en mi mente. Hizo una pausa con la mirada vacía. El viento de la tarde volvió a resonar entre los árboles. Nuevamente se burlaban de nuestra suerte. Se regocijaban de su permanencia ante nuestro breve paso por su pueblo. Luego el hombre continuó con su idea. No fue hasta ahora que, gracias a usted, volví a escuchar el dulce sonido de una trompeta, me dijo. Fijó su atención en el instrumento que sostenía en mis manos. ¿Me permitiría tocar algo para usted?, preguntó con tal emoción e inocencia que mi corazón se hizo añicos. Acepté y le acerqué el instrumento. No soy bueno como usted, pero decían que mi orquesta tenía magia. Quizá aún hay un poco de eso en estas viejas manos. El hombre comenzó a tocar una melodía alucinante.
Los sonidos rebotaron en el fondo de la plaza y me envolvieron con su encanto. Era igual de alegre que la mía, pero con tintes de una época anterior a la nuestra. Sin embargo, mientras escuchaba, mi vista comenzó a nublarse. Todo a mi alrededor se puso oscuro. Caí al suelo frente al hombre que continuaba tocando. Antes de perder el conocimiento, juro que percibí más instrumentos sumarse a la marcha. Desperté en la noche profunda. Seguía en la plaza, pero no había rastros del hombre. Miré a mi alrededor, y aunque no lo podía creer, había más árboles que antes, al grado que la plaza parecía estar en medio de un denso bosque de árboles largos, frondosos y de ramas extensas y torcidas. A mis espaldas aún estaba el pequeño templo. Del interior emanaba una tenue luz. «Vamos, estimado músico, aún hay algo que conocer», escuché que me dijo el hombre tras de mí. Al darse cuenta que había notado su presencia, dio media vuelta y entró. Sentí miedo al estar solo en medio de aquel oscuro lugar. La soledad afectó mi juicio y me pareció mejor opción seguirlo. Subí las escaleras y temeroso crucé el umbral de la puerta. Me absorbió una pesada obscuridad. Caminé sin rumbo fijo. Supuse que seguía hacia adelante, pero llegó un momento en que dejé de sentir los pies. Me volví liviano, como si hubiera perdido el cuerpo. Ocasionalmente llegaban a mí sonidos aislados de instrumentos. Guitarras, trompetas, violines, percusiones y otros más, como ecos aprisionados en aquel vacío. Desconozco cuánto tiempo vagué por ese limbo. Pudieron haber sido horas, pudieron haber sido minutos. Todo terminó de manera súbita, cuando tropecé con un borde al entrar a aquel lugar. Mis manos sintieron el frío suelo, y desperté inmediatamente del letargo. Me levanté y alcé la vista. Aquello definitivamente no era una iglesia. Miré atónito el enorme teatro hermosamente pintado con colores rojizos, decorado con esculturas blancas a los lados. Estaba repleto de personas, que al observarlas con detenimiento caí en cuenta que se trataban más bien de calaveras. A los lados se alzaban palcos hermosamente iluminados y adornados, sobre los cuales calaveras con trajes y vestidos elegantes me miraban expectantes. Más abajo, las calaveras de clases más humildes esperaban en la sombra el momento en que pasara cerca de ellos para observarme. Un largo pasillo a la mitad dividía las filas de butacas, las cuales, al igual que los palcos y las zonas populares, estaban llenas de seres espectrales, de aspecto ciertamente benevolente. Al fondo de este pasillo se alzaba el escenario, donde una gran orquesta de ánimas reposaba. Parecían estatuas, todos en pose, sin moverse o dar señales de vida. Sentado en el borde del escenario estaba el hombre de la plaza. «Ven, músico, ven, que debo preguntarte algo», me dijo. Todo era tan ridículo que ya no tenía sentido cuestionarlo. Simplemente caminé. Mis pasos resonaron con fuerza en el suelo, con un sonido seco que rebotó en las paredes ante el silencio espectral de los demás asistentes. Todos me seguían con la mirada, muertos, pero expectantes. Había adultos y seres pequeños también. ¿En qué lugar tan extraño caí?, pensé. El hombre me invitó a subir. Ahí pude ver de cerca a la banda. Aunque parecían estatuas, no lo eran, pues al pasear entre los espectros me percaté que se movían ligeramente, como si intentaran mantenerse en su lugar. «Todos están esperando», dijo el hombre. Le pregunté qué esperaban. «La pieza final de la orquesta», contestó. Se levantó y de una mesa sacó un viejo estuche, que al abrirlo reveló mi trompeta. «No te refieres a mí, ¿verdad?», pregunté. «Si no es de usted, ¿de quién más? En cuanto te escuché, supe que nos faltaba. Toque con nosotros, por favor». Su manera de hablar hizo que mi piel se erizara, aunque no logré distinguir si de miedo o de emoción. Lo más seguro es que fue un poco de las dos. Algo me dice que no tengo opción. Una disculpa si le di la impresión de ser algo que no soy. Si usted prefiere regresar, no soy nadie para impedirlo. Cruce la puerta y volverá a la plaza a terminar su recital. Pero por desgracia, y como le expliqué anteriormente, en ese sitio ya no hay nadie que quiera escuchar. Sin embargo, mire a su alrededor. Cientos de almas esperan por verlo tocar. Me abrumó la certeza de saber que si accedía a tocar en ese lugar, jamás volvería a la plaza. El terror de saber que quizás me perdería para siempre me hubiera paralizado, de no ser porque en ese preciso momento perderse para siempre era el menor de mis problemas. Y me animó la idea de tocar de nuevo para una audiencia que estaba atenta. Tomé la trompeta y pensé, ¿qué más da? Valía más la pena intentar perderme en el abismo y en la locura de ese lugar que en la soledad y en el vacío de la plaza.
¿Qué importaba que una de esas opciones ni siquiera fuera real? Así que comencé a tocar la canción de mi abuelo, y la orquesta se levantó de su sopor para tocar junto conmigo. Luego, las ánimas del público abandonaron su estado de observación catatónica para bailar y aplaudir con entusiasmo. Aquel teatro se volvió un festival de esqueletos danzantes y felices. Me invadió y se apoderó de mí un sentimiento de euforia y frenesí como jamás había sentido. En medio de la catarsis, una lágrima de felicidad plena cayó por mi mejilla. Miré al hombre que me había llevado hasta ahí y asentí. Aquella mañana, la plaza quedó en silencio para siempre, mientras, en el teatro, las ánimas bailaban al son de la orquesta espectral.